Señor nuestro y Dios nuestro, abro mi mente, abro mi corazón, abro todo mi ser al Espíritu Santo y su palabra. Y la palabra de Jehová prospera en mí, se hace vida en mí, y yo doy mucho fruto, y ese fruto permanece para gloria de Jehová en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hemos estado en este estudio poderoso sobre lo que son el grupo de los 144,000 que nos habla el libro de Apocalipsis. Recordemos que hemos visto ya cómo Apocalipsis nos revela dos grupos de 144,000. Un grupo es en relación a los israelitas, 12,000 de cada tribu, y el otro grupo, que es al que estamos enfocados, porque es al que usted y yo estamos llamados, es el grupo de 144,000 que le fue revelado a Juan, que está en el monte Sión celestial. Y este es el llamamiento, prácticamente esto es el supremo llamamiento que Dios nos ha hecho en Cristo Jesús. El poder ser parte de este grupo de 144,000, y el hecho de querer ser parte es porque ese 144,000, más que un número literal, nos habla del carácter, nos habla de la naturaleza divina. Hay muchos misterios en ese número de 144,000, y por la palabra vamos entendiendo realmente a qué se refiere en lo espiritual, en nuestro ser, para que nosotros o en nosotros se cumpla todo el propósito de Dios. Y lo voy a repetir, todo el propósito de Dios, no un poco, sino todo el propósito de Dios para nuestra vida. Amén. Así es que vamos nuevamente a Apocalipsis capítulo 14, por favor, y vamos a leer del versículo 1 al 5, porque es ahí donde vamos a trabajar hoy, porque hoy es la última enseñanza respecto a este grupo de los 144,000. Dice en el versículo 1: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él, o sea, el nombre del Hijo de Cristo, y el de su Padre escrito en la frente. Esa es la herencia, mis hermanos, es su nombre, el nombre del Hijo y el nombre del Padre. Habla del carácter. ¿Estamos? Versículo siguiente dice: y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Se refiere a este grupo, ya lo explicamos. Siguiente versículo: y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Ya explicamos eso, nos habla de cristianos, porque somos los seres humanos los únicos redimidos. Esto no habla de ángeles, no habla de otra cosa más que de nosotros. ¿Estamos? Luego el siguiente versículo dice: estos son, aquí ya vienen las características que hay que hacer para poder estar en ese grupo. Ya explicamos varias cosas de ellas. Por ejemplo, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. ¿Estamos? O sea, habla ¿se recuerdan? De vencer la naturaleza pecaminosa. Está en figura con mujeres extrañas en el libro de Proverbios y Ezequiel. ¿Estamos? Eso es todo un estudio, el poder ser, cómo vencer esas. Se oye feo eso para nosotros, mujeres extrañas, pero está hablando de algo espiritual, está hablando de carácter pecaminoso. Estamos, que Dios lo figura de esa manera. Y luego dice que son vírgenes, está hablando de ser eunucos espirituales, consagrados totalmente, ¿sí? Circuncidados, ya no siendo atraídos por el mundo, ya no sin deseos de tener intimidad con el mundo ni intimidad con las cosas del mundo. A eso se refiere es ser un eunuco espiritual. Y luego dice: estos son los que sigan al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Fue lo que explicamos hace una semana, cómo ser primicias es lo más alto, lo más escogido. ¿Estamos? Y eso es a lo que estamos llamados. Y luego el siguiente versículo dice, y es lo que vamos a trabajar hoy: y en sus bocas no fue hallada mentira,
pues son sin mancha delante del trono. Vea todo lo que tenemos que hacer. Aquí está la revelación. Mire, realmente, ¿qué más le podemos pedir a Dios? Obviamente hay que pedirle que nos dé espíritu de sabiduría, de revelación, que nos dé espíritu de inteligencia. Estamos espiritual para entender estas cosas. Pero aquí Dios nos revela lo que debemos de hacer, ¿sí? Lo que debemos de hacer y llegar a ser para estar en esta élite, porque este es el ejército élite del Cordero, los 144,000. Estos 144,000 es parte de la esposa del Cordero, pero es el grupo élite de la esposa del Cordero. Porque hay niveles, en todos lados hay niveles. De hecho, aquí habla niveles. Por ejemplo, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, no pueden cantar el cántico que tienen o que llegan a tener estos 144,000. Es un nivel, es un cántico de gratitud nivel Dios. Es un canto de amor de alto nivel, lo cual los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, que habla de cristianos que están en niveles inferiores, no logran tener ese canto en su corazón, no lo tienen como naturaleza, como parte de ellos. ¿Estamos? Entonces, mis hermanos, sin embargo, dentro de la esposa del Cordero está este nivel, que es el nivel élite de los 144,000, que tienen todas estas características, y es en las que nos tenemos que enfocar en el tiempo que Dios nos permite estar en esta tierra. Es para eso que Dios nos tiene acá, para que nosotros podamos alcanzar su propósito divino. Y vamos a ver cómo culmina esto. Dice acá en este versículo: y en sus bocas no fue hallada mentira. Esta palabra mentira de hecho en griego es engaño. Y el engaño, se recuerdan que es una de las 13 maldades, es la 8ª maldad que menciona el Señor Jesús en Marcos capítulo 7, 21 al 23. Hemos dado todo un estudio sobre esto. Entonces, mis hermanos, si algo tenemos que trabajar es llegar a ese nivel, porque aquí dice que estos 144,000, en ellos no es hallada mentira, no es hallado engaño. Son sin mancha delante del trono de Dios. Vea qué nivel, ¿sí? Vea qué nivel. Y la palabra engaño significa señuelo, es truco, acechanza. Aquí tengo el significado en griego, significa mentira, falsedad. Miren, mis hermanos, aquí estamos llegando al punto de poder ser liberados de todo aquello que Lucifer sembró en el corazón de los hombres. ¿Sí? Porque una de las características que nos revela la palabra de Dios de nuestro corazón, así en forma general, en Jeremías 17, dice que engañoso y perverso es el corazón de los hombres, más que todas las cosas. O sea, no hay algo que sea más engañoso que el corazón del hombre. Imagínense. O sea, no hay nada que sea más engañoso que el corazón de los hombres. Engañoso y perverso. Por eso es que somos como somos. Pero vamos siendo transformados, gracias a Dios. Entonces, mis hermanos, para estar en este grupo de los 144,000, tenemos que llegar al nivel de ser liberados totalmente y sanados de todo ese engaño, de toda esa perversión. Porque acá son hallados sin engaño, mis hermanos, sin engaño, lo dice claramente, no fue hallado engaño, pues son sin mancha. Y por lo tanto, mis hermanos, repito, para que usted y yo podamos estar en el grupo élite del ejército del Cordero, ese ejército élite que va a tener el privilegio de venir con Jesús a pelear contra el anticristo. Recuérdense que en el arrebatamiento Jesús viene por sus santos. En la segunda venida Jesús viene con sus santos, pero es este ejército élite de los 144,000. Eso es fácil verlo en la palabra, pues. ¿Estamos? Como el arrebatamiento es por sus santos y la segunda venida es con sus santos. Lo dice claramente la palabra de Dios. ¿Estamos? Pero es este ejército élite, no es cualquier santo. Mire, es un ejército élite. Mire, y el deseo que tiene que haber en nuestro corazón es ser parte de este ejército élite, mis hermanos. Pero para eso tenemos que enfocarnos en este tiempo. Escuche bien, en este tiempo, a vencer todo el engaño que hay en nuestro corazón. ¿Me escucharon?
A eso nos tenemos que dedicar. Y va, si no, Dios nos está dando el tiempo para hacerlo. Ya nos ha dado los recursos, la sangre de Cristo que tiene poder. Nos ha dado el Espíritu, la vida de su palabra que nos sana y nos libra de toda esa ruina que hay en nuestro corazón. Su fuego santo que tiene poder para santificar todo nuestro ser. Y nos está dando el tiempo para hacerlo. Estamos. Aquí ya no, mire, alcanzar este nivel en un sentido ya no depende solo de Dios, depende si nosotros aprovechamos las oportunidades que Dios nos está dando cada día. Estamos. Entonces, mis hermanos, para poder estar en el monte Sión celestial, porque estamos hablando del monte Sión celestial, este es el nivel más alto. ¿Está claro esto, que es el nivel más alto que Dios nos da la oportunidad de alcanzar en Él? Llegar a ser como Él en carácter, tener el nombre de Él y el nombre de Cristo escritos en nuestra frente, o sea, el carácter de Cristo y el carácter del Padre formado en nosotros. Para ello tenemos que vencer el engaño. Vea el Salmo 15, por favor. ¿Sabe que David llegó a estos niveles? Eso es lo que a mí me da esperanza, porque David, siendo como fue, se equivocó tantas veces, pecó, pero mire, alcanzó ese nivel. Venció los gigantes internos. La mayoría solo se enfocan en Goliat, y David mató a Goliat, y que ahora que hay que esto, que el otro. Pero es que no se dan cuenta lo que David venció por dentro. Igual este monte Sión, este es el monte que tengo que alcanzar. Diga conmigo, este es el monte que tengo que alcanzar. Olvídese de los montes, del monte de la educación, que el monte del gobierno, que eso déjelo, solo le quita el tiempo. Hay un monte espiritual que sí tenemos que alcanzar, pero para ello hay que, por supuesto, conquistar otros montes. Hay que conquistar el monte Calvario. Para llegar al monte Sión hay que conquistar primero el monte Calvario. Hay que conquistar el monte Sinaí antes, espiritualmente hablando. Esos son los montes, no la educación, no el gobierno. Si esas cosas, mire, Salmo 15, versículo 1. Hace una pregunta: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará? Vea, no dice ni siquiera subir, sino ¿quién morará? ¿Dónde? En tu monte santo, el monte Sión, donde habla de los 144,000. ¿Quién estará ahí? Y en el versículo 2 dice, pues da una gran lista, pero veamos solo el versículo 2. Dice: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. ¿Dónde habla verdad? En su corazón. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Si hablo verdad en mi corazón, es porque he desterrado el engaño de mi corazón, mis hermanos. ¿Quién habitará en el monte de Sión? Mire, es un salmo de David, y David tuvo la revelación, y dentro de eso, el que habla verdad, el que ha sido liberado, sanado del engaño de su corazón. En su corazón está lleno de la verdad, lleno de la luz de Cristo, lleno de Cristo, que es la verdad. Estamos. Y entonces en la boca no va a ser hallada mentira o engaño, porque la abundancia del corazón habla la boca. ¿Está claro? Y da otras características ahí ese salmo, mis hermanos. Entonces, tenemos que seguir las pisadas de Jesús, porque Jesús nos lleva no solamente a la cruz. Les tengo noticias. Jesús no solamente nos lleva a la cruz. Si seguimos a Jesús, si seguimos sus pisadas, por supuesto que nos va a llevar a la cruz. Pero nos quiere llevar mucho más allá de la cruz. Nos quiere llevar al monte Sión celestial, al lugar o el lugar donde Él está. ¿Está claro esto? ¿Está claro esto? Y Él es nuestro ejemplo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 23. Vamos a leerlo. Versículo 21 y 22 nada más. Dice: pues para esto fueron llamados. Diga conmigo, fui llamado. O soy llamado. Porque la palabra es la misma de ayer, de hoy y siempre. ¿Estamos? La palabra de Dios es siempre presente. Dice, para esto. ¿Y por qué dice para esto? O sea, ¿por qué lo dice en esa manera? O sea, mira, ya me imagino al Espíritu Santo diciéndonos, pues, a través de Pedro, así como, miren, enfócate. Es que mira que tantos problemas, que esto y que el otro. Para esto fuiste llamado.
Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo. Él es nuestro ejemplo. Él es el ejemplo a seguir. Para que, ¿qué dice? Para que sigan sus pisadas. Y hablando de él, dice en el 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. O sea que ser de los 144,000 es haber seguido las pisadas de Jesús, llegar a ser como Jesús, porque de los 144,000 se dice que no fue hallada mentira o engaño en su boca, y de Jesús se dice lo mismo, no se halló engaño en su boca. Es ser como Jesús en carácter. Este es el nivel. Le voy a poner así, hablando esto de estar llenos de la verdad. Ser de los 144,000 es un nivel más alto que dar fruto solo al 100%. ¿Sí? Porque la palabra nos enseña en Apocalipsis, por ejemplo en Apocalipsis 19, no voy a ir ahí porque no es el punto ahorita, pero la palabra nos enseña que muchos son los llamados. Está hablando de que fuimos llamados a esto. No está hablando de impíos, está hablando de nosotros, ya siendo salvos. Somos llamados a seguir las pisadas de Jesús. Somos llamados a ir detrás de Jesús, ser guiados, llevados por Él al monte Sión celestial. Pero muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y pocos los que llegan a ser fieles. Ahí estamos hablando de fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero para estar en el monte Sión celestial, además de fieles, hay que llegar a ser verdaderos. Porque cuando Jesús en su segunda venida, ¿sí? Habla de Él que Él es el fiel y verdadero. Una cosa es ser fiel, llegar solo a ser fiel, y otra cosa es llegar a ser fiel y verdadero. Estamos hablando de un nivel élite, más allá de dar fruto solo al 100. ¿Estamos? ¿Está claro esto? Vea la gran oportunidad que Dios nos está dando, a pesar de cómo somos, mis hermanos. Entonces, tenemos que ser como Jesús. Y solo le voy a mencionar, porque hemos dado el curso de las 13 maldades. La palabra de Dios nos revela 3 tipos de engaño general. Uno es el engaño por el pecado. El otro es el engaño de las riquezas. Lo dice claramente la palabra. Y hay un tercer engaño. Mire, los 3 se han movido siempre, pero en este tiempo los 3 se están moviendo con más intensidad, principalmente el engaño de las riquezas, y la Biblia nos revela el engaño de las falsas profecías. Y va si no ahorita, es una proliferación de lo profético. Y no me vaya a malinterpretar lo que digo, porque no estoy invalidando el don profético y el ministerio profético, que es algo verdadero. Pero los falsos profetas se han multiplicado como conejos en este tiempo. Esa es la realidad, mis hermanos. Esa es la realidad. Y vea lo que dice, por ejemplo, Jeremías capítulo 23, versículo 26. Esto hay que vencerlo. Le voy a decir algo antes de leer esto. O sea, oído con esto, por favor. El cristiano que está caminando con entendimiento y bien enfocado en la meta que habla Pablo en Filipenses, ¿sí? Para alcanzar la meta, el que está enfocado en la meta y está enfocado en el premio del supremo llamamiento que Dios nos ofrece en Cristo Jesús, el que está enfocado en el monte Sión celestial, olvídese que esta persona usted la va a ver corriendo de un lado para otro, donde hay todas actividades esas proféticas. Olvídese, no va a andar detrás de eso, va a estar enfocado. No va a estar distraído, pero son pocos. Es por eso que usted ve que la multitud va para acá. Y ahora otra actividad de esto profético, ahí va. Y todo lo profético, ahí va la gente. ¿Por qué? Porque se está dando lo que vamos a leer ahorita. Dice en Jeremías 23, 26. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas? Que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón. Es por eso que todo lo que dicen es que vas a estar bien, sin importar cómo esté tu vida. Que lo mejor te viene, aunque estés de lo peor, en oposición a Dios. Pero vea, dice, la palabra es clara, véalo, en relación a los 144,000. Acá dice que profetizan mentira.
sale mentira de su boca, y que profetizan el engaño de su corazón sale por su boca. O sea que no están trabajando en ser liberados y sanados del engaño. Y eso es lo que estamos viendo. Y es una señal de los últimos tiempos. Lo dicen Tesalonicenses, que en los últimos tiempos, ¿sí?, se amontonarán maestros que le dirán a la gente, porque habrá comezón de oír, que le dirán a la gente lo que la gente quiere oír. Repito, no estoy invalidando el don profético, porque muchos tienen el don profético, pero no se han dado cuenta que por no tener discernimiento, por no tener espíritu de sabiduría y revelación, por no tener una verdadera comunión íntima con Dios, no se dan cuenta que mucho de lo que están hablando es engaño. Y es más, hay algunos hasta influenciados con espíritu de adivinación. Y es por eso que son certeros en algunas cosas, sin darse cuenta que tienen espíritu de adivinación. Y conocemos de este tipo de casos. De hecho, el apóstol Pablo una vez se le presentó a una mujer y dijo: estos son siervos del Altísimo. Le estaba diciendo la verdad, pero Pablo no se dejó engañar. Dijo: esto no es el Espíritu Santo el que está hablando ahí, este es un espíritu de adivinación. Y se lo dijo varias veces hasta que Pablo se cansó. Mire, por favor, cansémonos de eso, hombre. Se cansó y se volteó y la liberó. Le dijo: fuera espíritu, no sé cómo, ya no me recuerdo cómo dice ahí, pero le echó fuera ese espíritu de adivinación. ¿Y qué pasó? Los papás se enojaron de la muchacha porque ya no había. Saquen sus conclusiones. Jeremías 14:14, por ejemplo, y así cierro lo del engaño. Me dijo, dice Jeremías, me dijo entonces Jehová, porque este Jeremías era un profeta de a de veras, mis hermanos. Y vea qué tipo de profecías. Por eso los mataban. Porque estos decían lo que Dios les decía que dijeran. Y es por eso que los mataban. De Jeremías, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. Y va a decir, dice el Señor, no los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón les profetizan. No me mire feo, es lo que dice la palabra de Dios, pues. Entonces, mis hermanos, tenemos que, para estar, ¿cuántos quieren estar en este grupo élite? Llegar a lo más alto. Eso honra a Cristo porque Él compró todo esto para nosotros. Él abrió el camino hasta el monte Sión celestial. Si seguimos sus pisadas, vamos a llegar. Pero hay que trabajar en este tiempo y poder llegar al nivel, como dice el Salmo 32:2, por favor. Salmo 32:2. ¿Les está haciendo sentido esto? Salmo 32:2 dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Aleluya. Bienaventurado, doblemente dichoso el hombre en cuyo espíritu no hay engaño. Será de los 144,000. Amén. Y por último, lo que tienen que llegar a ser estos 144,000, nuevamente Apocalipsis capítulo 14, versículo 5, por favor. Y en sus bocas no fallada mentira, pues son sin mancha, diga conmigo, sin mancha, delante del trono de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Mis hermanos, esto es lo último que se habla de los 144,000. Culmina diciendo que son sin mancha. ¿Qué implica esto? Que Dios mediante estemos en este grupo de los 144,000. Es porque hemos alcanzado el propósito total para lo cual Dios nos crió, nos bendijo, nos escogió y nos predestinó. El final es llegar a ser sin mancha. ¿Qué es sin mancha? De limpio corazón. Veamos en Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4, por favor, cuando se nos revela lo que Dios hizo cuando Él nos crió, cuando el Señor nos crió. Porque Cristo fue quien nos crió ejecutando el plan de Dios. Pero no solo Él, participa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estamos. Y dice,
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con cuánta, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, nos bendijo con cuánta, con toda bendición en los lugares celestiales. ¿Cuándo? Dice en el siguiente versículo: según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Y le hago énfasis: ¿para qué nos bendijo? ¿Para qué nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo, desde el momento que nos hizo? ¿Para qué nos bendijo? ¿Para qué nos dio la capacidad de prosperar? ¿Para qué? Para que seamos santos y sin mancha delante de Él. O sea que estar en los 144,000 es haber abrazado toda la bendición con que el Padre nos bendijo en los lugares celestiales en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Mis hermanos, eso es lo que honra al Padre. Cuando uno de nosotros se enfoca en alcanzar aquello para lo cual Él nos bendijo. ¿Cuál es esa bendición que Él nos dio? Él nos escogió en Cristo para que seamos santos y sin mancha, de limpio corazón. Para eso nos predestinó, mis hermanos. Es por eso que nos predestinó para adoptarnos como sus hijos. Como lo dice en el siguiente versículo, veámoslo de una vez. Dice: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Qué poderoso es esto. O sea que ser de los 144,000 es haber alcanzado toda la bendición espiritual, haber abrazado toda la bendición espiritual. Mire, mis hermanos, eso es lo que le da contentamiento al corazón de Dios. ¿Sabe qué significa ser sin mancha? Porque dice para ser sin mancha. Sin mancha, la palabra griega significa sin defecto, sin arruga. O sea, sin doble ánimo, sin falta, en el sentido de ser santo o puro. Así dice en la concordancia de Strong, en el sentido de ser santo o puro. Es llegar a ser intachable, sin culpa. Eso es poderoso, eso significa ser sin mancha. En otras palabras, resumidos, llegar a ser de limpio corazón. Y lo más en lo que usted y yo debemos de meditar, y todo cristiano debemos de meditar, mis hermanos, al ver estas cosas, es que Cristo dio su vida para que usted y yo podamos llegar a ser sin mancha. Él hizo un nuevo pacto con su sangre que por nosotros derramó, para quitar de nosotros todo el pecado, toda la iniquidad, todo lo que nos contamina. Él dio su vida. Queremos honrar la vida de Cristo Jesús. Su cuerpo que por nosotros fue herido, fue molido, fue partido. Su sangre que por nosotros fue derramada. Queremos honrar su sacrificio en su muerte en la cruz del Calvario. Enfoquémonos en llegar a ser aquello para lo que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para lo cual Él nos bendijo. Es por eso que en Colosenses capítulo 1 versículo 21-23 voy a leer algunas citas más para concluir esto. Dice: y a ustedes también, dice, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado en su cuerpo de carne. Está hablando de su sacrificio por medio de la muerte. ¿Para qué? Diga conmigo: para presentarnos. Vean, ¿para qué Jesús dio su vida? Para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Es clara la palabra. Pero hay una responsabilidad. Siguiente versículo: si en verdad permanecemos fundados y firmes en la fe, sin movernos, vea, sin movernos, sin titubear,
de la esperanza del Evangelio. ¿Cuál es la esperanza del Evangelio? ¿Cuál es la buena noticia que Jesús nos vino a predicar del Evangelio del reino de Dios? Que a pesar de cómo somos, sí podemos ser transformados de gloria en gloria y llegar a ser santos y sin mancha. Esa es la buena noticia que Jesús vino a darnos, porque Él vino a dar su vida para que eso sea posible en nosotros. Debemos, mis hermanos, tener visión eterna. Dígalo conmigo: tengo que tener visión eterna, entendimiento de lo que está sucediendo y de lo que va a suceder. Y en medio de las cosas que ahora mismo estamos viendo en este mundo, en esta tierra suceder, con más entendimiento y convicción, tenemos que enfocarnos en lo que Dios quiere que nos enfoquemos. Veamos lo que dice el apóstol Pedro, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 11 y 14. Esto es poderoso. Dice: puesto que todas estas cosas han de ser desechas. Está hablando de la tierra, del mundo, tu casa, todo. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no deben ustedes andar como en santa y piadosa manera de vivir? Siguiente versículo: esperando, dice, y apresurándonos. ¿Para qué? Para la venida del día de Dios, el cual, dice, los cielos, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos, y habla de los elementos de la tabla periódica, siendo quemados se fundirán. Vean la revelación del apóstol Pedro. Dice: miren, apresurémonos, porque todo esto se va a quemar. Y no solo esto, aún los cielos van a ser enrollados. Todo va a ser hecho nuevo, pero va a ser quemado. Todo se va a fundir. ¿Qué dice el siguiente versículo? Pero, diga conmigo, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, aquí concluye: oh amados, estando en espera de estas cosas. Vean cómo lo dicen, mis hermanos. Estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia, ¿qué cosa? Ser hallados por Él como sin mancha e irreprensibles en paz. La palabra es poderosa. Y alguien podrá estar pensando: pero es que eso de llegar a ser sin mancha, llegar a ser sin engaño, eso está difícil, eso creo que a nadie lo puede lograr. Es que mira, al final no es nuestra obra. Vea lo que dice Judas, pero Judas, el de los buenos, Judas 1:24, porque solo hay un capítulo de Judas. Dice, y lo vamos a leer en voz alta, por favor, póngase de pie, lo vamos a leer en voz alta. Usted también ahí, mi hermano que está en línea, póngase de pie. Y dice Judas 1:24, ¿estamos listos? Dice: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Qué sigue el siguiente versículo? Dice: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Aleluya. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Padre, gracias te damos. Gracias te damos, porque poderoso eres tú para guardarnos sin caída, para presentarnos sin mancha delante de tu gloria, con gozo, con alegría. Padre, gracias te damos por este supremo llamado. Gracias por la esperanza a la que nos has llamado, Padre Celestial. Padre, gracias por las riquezas de tu gloria, de la herencia que tienes para nosotros, tus hijos. Padre, gracias por esta oportunidad que nos estás dando de poder ser transformados, de no quedarnos como somos, sino ser liberados, sanados de
todo el engaño y la perversión que hay en nuestro corazón, y poder llegar a ser como tú, Señor, a tener un corazón como el tuyo, un corazón sin engaño, un corazón lleno de verdad. Gracias, Padre, porque nos da la oportunidad de ser transformados de gloria en gloria, siendo restaurados a tu misma imagen y semejanza. Padre, te lo agradecemos. Produce en nosotros, Padre, así el querer como el hacer por tu buena voluntad, de ser santos y sin mancha. Padre, produce el deseo, aviva este deseo en cada uno de nosotros, para que en medio de toda situación que vemos en este mundo, Padre celestial, nosotros esperemos conforme a tus promesas, Padre celestial. Bendito Dios, todo lo nuevo que tú harás. Y nos ocupemos, Señor, con diligencia en ser hallados sin mancha, irreprensibles y en paz contigo. Porque tú estás en paz con nosotros, porque nos has reconciliado contigo en Cristo, Padre. Pero nosotros necesitamos llegar a estar en paz contigo, a no pelear contigo, Señor, a no estar decepcionados o no estar frustrados por las situaciones que nos suceden, sino entender que tú eres quien gobierna sobre todas las cosas y que tú tienes el control de todas las cosas, que nada se ha salido de tu vista ni de tu control, que estamos en tus manos, Señor Dios Santo. Padre eterno, gracias por hablarnos, gracias por desafiarnos, Señor. Gracias por esta esperanza que tú nos das. Padre, gracias te damos. Padre, que esta palabra sea prosperada totalmente en el espíritu de cada uno de mis hermanos. Que esta palabra dé mucho fruto. Que estas semillas de luz, Padre, sean prosperadas por obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, sabiendo que este es el alto llamamiento celestial que tú nos haces en Cristo Jesús. En ti confiamos, Señor. Tú eres Jehová, nuestra esperanza. Tú eres Jehová, nuestra ayuda. Tú eres Jehová quien ha comenzado la buena obra en nosotros, y tú eres Jehová quien la completa, quien la perfecciona. Padre, gracias porque cumplirás todo tu propósito en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por habernos bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, habiéndonos escogido en Él desde antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha, para que estemos delante de ti, en tu presencia, en tu monte santo, por siempre y para siempre. Gracias, Padre, mediante nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén.